Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. Tardes desde el 95.7 la radio de Linares. Todos los jueves de las 7 a las 8:30 de la tarde estamos conversando en Piedra Roseta, un programa que busca entregarle las herramientas para que usted tenga opinión de los temas importantes a nivel local, nacional e internacional. Hoy día nos convocan varios temas relevantes, dado cómo se ha ido dando la contingencia en el último tiempo. Pero vamos a comenzar analizando algo que nos hemos dado cuenta todos los chilenos, especialmente los linarenses, en el último tiempo. El alza de precio en los alimentos. ¿A qué se debe? Muchas veces escuchamos y la relación que se generaba respecto de lo que se estaba generando como conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por otra parte, también se analizaba ciertas problemáticas dentro de la toma de decisiones de políticas públicas relacionadas con la materia en esta y en otras naciones. La verdad es que hay una multiplicidad de factores que han desencadenado de alguna manera que hoy día podamos decir con tranquilidad, pero con cierta preocupación, en el sentido de estar atentos a los sucesos que vayan sucediendo en las próximas semanas y meses, que estamos en una crisis alimentaria global. El primer antecedente que se dio al respecto partió en el año 2017, entendiendo que hubo un alza mundial con el precio de los cereales, con la posterioridad y dado condiciones como el cambio climático, que también hemos sido capaces de ir dándonos cuenta cómo ha cambiado la forma en cómo sentíamos, por ejemplo, las estaciones. Yo recuerdo claramente cuando era niña la diferencia entre el otoño, el invierno, la primavera y el verano. Y hoy día tenemos climas que son mucho más extremos y temperaturas que oscilan un máximo muy elevado y un mínimo muy por debajo de lo que era a lo que estábamos acostumbrados normalmente. Lo cierto es que Rusia y Ucrania concentran aproximadamente el 39, casi 40% de lo que significa la producción del maíz. Por lo tanto, esto viene a significar también, junto con el trigo, uno de los cereales fundamentales respecto de lo que es la cadena alimenticia de la mayoría de las personas. Hoy día tenemos ese porcentaje que podemos pensar, pero es un porcentaje que es importante, pero quedan otros productores. La alerta pasa cuando empezamos a mirar los productores secundarios de estos cereales. Miramos por una parte a China, que está sacudida a propósito de lo que fue recientemente una sequía en dicho país, y por lo tanto las alertas comienzan a encenderse. Y por otra parte la India, que hoy día está con altas temperaturas, que se estima en su proyección que puede generar también una limitación de su producción y por lo tanto de la exportación. ¿Qué significa eso? Que eventualmente los precios van a subir y que lo que hoy día entendemos como una posibilidad de alimentarse con un estándar, quizás en un año, en 2 años o en 5, va a ser en un estándar muy diferente. Por lo mismo, y tomando en consideración la realidad local, nuestra realidad que somos una región agrícola principalmente, que vivimos de lo que es la producción de este tipo, no tan solo de cereales, sino que también de otro tipo de cultivos, pero uniendo esta información con la contingencia nacional, se realizó la cuenta pública, y en dicha cuenta pública, más adelante, vamos a comentar los puntos importantes que dijo el presidente Boric relacionado con esta materia, porque llamativamente en la parte que se llama equidad, crecimiento con equidad, aparecen algunos aspectos relevantes que podemos relacionar con esta crisis alimentaria que la tenemos encima y que nos damos cuenta, puesto que ustedes recordarán cuando los tallarines más baratos en el supermercado valían 180 pesos y ahora los más baratos están, si es que tenemos suerte, a 300, 350 pesos. ¿Qué hablar del aceite?
también hay un conflicto que está relacionado con el conflicto bélico, pero que también demuestra que hay ciertos filtros y controles económicos que no han sido muy eficientes, porque si miramos Argentina o miramos otros países nos damos cuenta que el alza no fue tan significativa como fue en nuestro país. Comienza la discusión, estamos en Piedra Roseta. Héctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pablo, un gusto. Marco, un saludo cordial. Esperemos que se incorporen los demás panelistas en unos minutos más. Gracias. Don Marcos Villagra, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Paulita. Don Héctor, estamos esperando al resto del panel. Y gran tema. Hay mucho que decir y estamos listos para encender los motores y echar adelante las opiniones. Avanzamos entonces en el 95.7. Héctor Hernández, ¿cuál es tu opinión de esta situación que tenemos hoy día? ¿Se nos vendrá una hambruna? ¿Vamos a sufrir más los chilenos? ¿Qué crees tú? A ver, es cierto lo que está pasando en la guerra, a propósito de la guerra de Ucrania y el conflicto de la producción, básicamente, porque en el fondo el problema es que no se puede producir y no se puede cosechar en Ucrania, y por otra parte, con los embargos que se han ido aplicando o las sanciones respecto de Rusia, ellos no pueden vender directamente, por lo menos que sepamos hasta el minuto, sus productos. Seguramente tratarán de hacerlo a través de algún otro país satélite de los que no forman parte de la guerra. Kazajstán era uno que leía que era productor de trigo, puede ser que por ahí salga, pero fundamentalmente además porque Rusia produce fertilizantes, y los fertilizantes son fundamentales no solo para producir trigo, sino todo tipo de productos del campo. Entonces, por cierto, ahí hay una crisis, pero además hay que sumar también lo que fue el COVID, cómo se paralizaron ciertas cadenas de distribución y de producción en muchos países. China todavía está afectada por el COVID en muchas ciudades, y si bien ellos no han tenido problemas con la producción de trigo, incide también directamente en la baja de su productividad a propósito de que la pandemia sigue vigente en China. Entonces, evidentemente ese es un problema y nos toca. Y a eso sumémosle el alza producida por el mayor circulante que se dio en muchos lugares a propósito de la inflación, que no es solo chilena. En Estados Unidos tuvieron hace unos días atrás índices históricos, hace 40 años que no tenía ese tipo de 5 punto algo, tengo entendido, de inflación, que es muy alto para ellos. Y 9 Inglaterra, o sea, no somos los únicos que tenemos cifras altísimas, 10%. Entonces, obviamente se juntan todas esas cosas. Pero fíjate que a mí me preocupa más quizá otro tipo de medidas que terminan provocando también que el campo deje de producir. Porque son distintos los factores que se van juntando, y no quiero ser muy extenso para poder darle la palabra, pero solo lo anuncio. Argentina, por ejemplo, lleno de impuestos, como el campo argentino, que es un gran productor, todo el mundo lo sabe, digamos, no estoy diciendo ninguna novedad, pero como el campo argentino vive sufriendo y pataleando por la cantidad de impuestos, y tengo entendido que los argentinos tienen 174 impuestos distintos. Entonces, a eso también sumémosle los problemas que existen en zonas de conflicto. Incluso hoy en Chile, la Araucanía era una zona amplia de producción de trigo, Victoria, Araucanía, y con todo lo que está pasando, hoy día escuchaba un reportaje a propósito de un libro que se acaba de publicar de Héctor Yaitul, donde explica su filosofía, y la filosofía de él precisamente tiene que ver con apropiarse de estos campos que eran productivos. Entonces, también se van dando distintos factores que implican que hay menos producción agrícola, siendo Chile un país que habitualmente se puede abastecer, incluso en algún minuto llegamos a ser 10º productor mundial de productos alimenticios. Entonces, incluso en un minuto se planteó llegar a esos niveles. Entonces, evidentemente todo eso se junta para generar este conflicto. Ojalá que no lleguemos a lo que tú me planteas como pregunta, que lleguemos a tener desabastecimiento, pero a veces los desabastecimientos se producen no solo por factores técnicos propiamente tal de la actividad productiva agrícola, sino también factores políticos. Una realidad que la tenemos latente y que tenemos que estar atentos para entender las causas, no tan solo que seamos capaces de ver, nos suben los tallarines, nos sube el aceite y le echamos la guerra al conflicto. Hay diversos factores y eso es lo que estamos comentándole en Piedra Roseta. Colega, abogado, don Marcos Villagra, ¿cuál es su apreciación respecto de lo que estamos viviendo hoy día respecto del tema alimenticio? Mira, para mí este tema me toca muy en el alma. Quienes crecimos en los años 80, fundamentalmente, pudimos ser testigos no de la crisis alimentaria propiamente tal, sino que de la peor cara que tiene la crisis alimentaria, que es la hambruna. La pobreza, el hambre, exacto. Y la desnutrición que sí, pero además se establecía ya en esa época
que esto se trataba de un derecho humano, el derecho humano a alimentarse. Entonces, desde esa perspectiva, la cooperación internacional es fundamental. La asociación público-privada también empieza a tener una relevancia importante cuando se trata de abordar problemas que necesitan mucha inteligencia, pero se necesita también mucha colaboración y sensibilidad frente a un problema que termina afectando nuevamente a las personas que se encuentran en mayor desprotección. Son los niños, son las mujeres jefas de hogar, son las personas adultos mayores, son personas que tienen carencias de ingresos, los que finalmente empiezan a tener graves problemas cuando el precio de los alimentos empieza a tener estas alzas tan significativas como las que se han visto en el último tiempo. Por eso es importante el concierto internacional. Y ya vemos que los factores están dados COVID, y yo coincido con lo que decía Héctor, o sea, las crisis alimentarias no solamente están pavimentadas por cuestiones de carácter técnica, económica, sino también porque los países, cuando están enfrentando situaciones complejas, empiezan a protegerse. Entonces, exportar en muchas situaciones sus alimentos, cuando tienes problemas de consumo interno, también empieza a tener restricciones. O cuando se producen movimientos de masa de personas que, expulsadas por el hambre o motivadas por no querer pasar lo más mal en las zonas donde están en guerra o donde existen crisis políticas, llegan a otras latitudes y esos países también empiezan a tener una cierta empiezan a generarse tensión en sus servicios para poder atender todos los temas. Lo hemos visto en Chile. Cuando se trata de las masas migratorias, vemos que se tensiona el sistema de salud, el sistema educativo, las ciudades, la vivienda. Entonces pasan a ser situaciones que no solamente deben tener una respuesta desde el punto de vista de la ideología política que se pueda tener respecto de la visión de estos fenómenos, sino que también hay que tener sensibilidad respecto de situaciones que son sumamente complejas. Desde los años 80, como yo digo, no habíamos visto situaciones que se hablara de hambruna. Y tan preocupante como eso es que el crecimiento de la población mundial, el envejecimiento de la población también tiene un efecto fuerte cuando se trata de esto de distribuir los alimentos. ¿Me dejas hacerle solo un alcance a propósito de lo que dice Marco y después para que intervenga Salvador? Que es curioso esto que tú planteas, porque en el fondo, siguiendo con la misma línea, las barreras arancelarias, gracias a la globalización, fueron derribadas. O sea, uno de los grandes logros, entre todos los problemas y defectos que tiene la globalización, lo ha tenido, pero una de las grandes virtudes es que permitió precisamente terminar con esas barreras arancelarias y permitir este flujo, no solo de capital, sino que de personas y por supuesto de alimentos. Entonces, volver a vivir este tipo de cosas es como retrotraernos a los años 80 respecto a esto. Y por cierto, las crisis no las habíamos visto aquí nosotros del 80, pero las crisis humanitarias y alimenticias están en África todos los días. Exacto. Continente que siempre ha estado atrás. Yo miraba aquí el grupo de los países que producen trigo fundamentales y no hay ninguno en África teniendo millones y millones de hectáreas de terrenos cultivables y agua y todo lo demás que llama la atención, digamos. Solo eso. Se nos une al panel el abogado Salvador Concha, que está con nosotros. Estamos hablando respecto del tema alimentario. Tenemos una crisis, al parecer, a propósito de lo que ha significado este aumento de los precios de los cereales, dado que Ucrania y Rusia concentran mayoritariamente una producción bastante importante y los productores secundarios como China, India, también han presentado algunos problemas respecto de calores insoportables por una parte y sequías, lo que puede influir sin lugar a dudas en desabastecer a parte de la población mundial. Queremos ver tu opinión respecto de lo que está sucediendo, Salvador. Opinión abierta respecto de lo que tú sientes y lo que tú esperas de lo que está sucediendo con el tema alimenticio. Gracias, Paula. A Héctor un saludo, a Marco, saludo, y a nuestro amigo radiocontrolador también que nos acompaña todos los jueves. Bueno, yo diría partir que como está comenzando la lluvia nos vendrían bien una rica sopaipilla, pero con harto zapallo, sí, ¿no? Bien chileno a partir hablando del tema alimenticio, ¿cierto? Yo creo que a Marco le hizo sentido.
A todos en esto. Sí, de todas maneras. Y nos estarían de más unos picarones a lo mejor también, ¿cierto? Con arrope, chancaca, sería espectacular. Bueno, de repente podría salir un día jueves. Pero mira, yo creo que esto nos lleva a repensar muchas veces ciertas políticas que se han dado en el mundo, entre otras a propósito de estos tratados internacionales que por un lado han traído un beneficio pero también perjuicio. A Chile nos han dejado desprotegidos desde el punto de vista de lo que es la base productiva tradicional que teníamos. A propósito de esta crisis de los productos básicos, ¿cierto? Que son básicamente lo que uno puede decir los granos, legumbres y lo que tiene que ver con una base alimenticia en base al trigo, a lo que puede hacer el maíz también, que es súper importante no solo para alimentación humana, sino que el maíz es base de alimentación a veces de otros subproductos que son re importantes, en los cuales fíjate que dejan a veces muchos sinsabores porque Chile se amarró tanto y frente a cualquier circunstancia que hoy día pudiese accionar en favorecer a nuestra agricultura nos van a acusar de dumping, a diferencia como lo hicieron los mismos europeos, que sí firmaron los tratados, pero ellos han sido capaces de proteger su agricultura. De hecho, yo me recuerdo en más de alguna oportunidad en Francia o Bélgica, me acuerdo, los lecheros dejaron, digamos, vertieron toda su leche, bueno, en protesta por lo que les estaba pasando de la destrucción interna de la fábrica, digamos, la industria interna de la lechera. Es que ellos no han eliminado las barreras arancelarias, bueno, las mantienen todavía. Entonces, sobre todo los franceses. Es que justamente a eso voy. Y eso tiene que ver, hoy día, hace un sentido mayor, porque la guerra va a pasar. Las guerras tienen un periodo y pasan. El problema que tenemos es lo del cambio climático. Y eso no va a pasar. Eso llegó para quedarse. Entonces, ojo que el día de mañana hasta es posible que terminen todos de amigos, como suele suceder a veces. Los que uno no cree, yo le pongo el siguiente ejemplo. O sea, Biden hoy día no le hace problema ir a buscar petróleo a Venezuela. A nosotros sí que nos hace más problema, parece. Pero a papá, tío Sam, le da lo mismo. El problema es cómo mantener su política interna bien, sanita, sí. Y eso es el tema que siempre ha sido. En relaciones internacionales priman los intereses. Pero lo del cambio climático no tiene nada que ver con nosotros los seres humanos y las políticas nuestras. O sea, eso está desatado en un sentido de que Chile tiene que precaver respecto a eso, a esa situación que va a tener que ser una política muy profunda respecto al tema del agua y al tema de nuestras tierras cultivables, sobre todo a lo que puede significar recuperar nuestro potencial agroalimentario de nuestra variedad de semillas, no perderla y no transformarnos en una agricultura de monocultivo, que es algo que ha estado muy latente, sobre todo también en grupos medioambientales y de las pequeñas comunidades que son al final las que terminan sufriendo. Y imagínate que qué mejor ejemplo para los linarenses que el cierre de la fábrica de azúcar de La Llanza. Claro. Y qué importante sería que tuviéramos las 4 o 5 fábricas tradicionales que tuvo La Llanza funcionando, a propósito de lo que tú mencionabas, Paula, de la crisis de India, que es la que va a disparar los precios del azúcar al resto del mundo. Complejo panorama, pero con la esperanza de estar informados para saber cómo sobrellevarla. Se une a nuestro panel el abogado José Asbun. Muy contentos de tenerte con nosotros, José. Te cuento que estamos conversando respecto del tema que está aconteciendo a nivel mundial con la crisis alimentaria, nuestras opiniones, nuestras esperanzas y también cuál es el diagnóstico que hacemos de esto que está sucediendo y que lo vemos día a día con el alza de los precios, pero también cuando nos informamos por diversos medios internacionales. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan por Radio Ancoa, quienes nos ven, ¿cierto? Por el streaming y por supuesto por Canal 5. Un gusto estar con ustedes, con Paula, con don Marcos nuevamente, ¿cierto? Salvador y por supuesto don Héctor, compartiendo este panel y conversando de lo que pasa en Chile y el mundo y que nos atañe. Y por supuesto esta gran crisis que hoy se ve muy profundizada, ¿cierto? Por varios agentes a nivel mundial, y creo que lo que dice Salvador debo concordar
en mucho de lo que interviene ahora. Andan los fantasmas por ahí penando. Sí, parece. Es que bueno que nos recuerden que somos destacados panelistas. Sí, de todas maneras. Concordar lo que dice respecto a que me parece que la historia universal o de la humanidad ha marcado una historia cíclica quizás, con crisis humanitarias, alimentarias, qué sé yo, pero hoy se ve remarcado o subrayado principalmente por el efecto del cambio climático. Yo creo que hemos visto que de un sopetón se han acaecido reiteradas catástrofes, por decirlo de alguna manera, y que claro, tenemos que ver cómo vamos a tratar de poner un freno a esto. Lamentablemente somos un 0, y algo del porcentaje total de impacto en lo que puede ser la Tierra, pero todos los granitos avanzan, y yo creo que esto tiene que haber pronto alguna, no sé, concordancia entre todas las potencias para ver cómo vamos avanzando en esto, pero un gran punto para el gobierno es ver cómo podemos trabajar, y ojo con, en nuestro país por lo menos, la desertificación. Tenemos problemas de sequía de por sí, pero la desertificación ya avanzó de la cuarta región. Sí. Por tema de trabajo he tenido que estar allá mucho este último tiempo, y la verdad es que hay muchos trabajos que se realizan y que hoy ya no se pueden realizar por el tema de desertificación. Y como digo, ya avanzó de la cuarta región, por lo tanto hay que poner ojo a eso también y comenzar a trabajar en base a precaver esto, ¿cierto? Por el tema alimentario en las regiones venideras. Puedo hacer una breve Adelante. acotación, siguiendo lo que decía Salvador. Estas crisis son oportunidades. Yo leí hoy día, a propósito de los fertilizantes de Rusia, Turquía es el otro gran productor de fertilizantes. Curiosamente, uno de los principales son los derivados del salitre, o compuestos similares al salitre. Y Chile ahí tiene una tremenda oportunidad. Pueden ser oportunidades en este minuto, así que celebro lo de la industria del litio. No me gusta necesariamente que sean estatales, pero por lo menos que tengamos iniciativas en esa materia me parece bien, y ojalá pudiéramos derivarla a seguir produciendo mayor salitre, que eso todavía se sigue produciendo en Chile. Y lo otro, solo muy brevemente, y déjenme contar una anécdota, porque lo que dices tú y lo que dice Salvador es que somos tan pequeños en este mundo. Alguna vez voy a contar una infidencia, no voy a dar el nombre, pero alguna vez conversé con alguien que estaba en las posiciones más altas de la industria minera en Chile. Tuve la oportunidad de hablar con él y le pregunté, bueno, ¿por qué Chile, cuando se estaba debatiendo todo el tema de hacer baterías en Chile, cuándo le dije vamos a dar el salto a hacer baterías? Si tenemos Codelco, una de las empresas más importantes del mundo, podemos hacerlo ahí a través de ellos. Y me dijo, difícilmente lo vamos a hacer alguna vez. ¿Y por qué? Le dije con mucha convicción, porque el mundo no nos deja. Porque casi hay una especie de convención internacional, sí, donde los pequeños países como el nuestro solo están condenados a producir materias primas. Y la única posibilidad que podemos tener nosotros como naciones, digamos, del tercer, no ni siquiera el tercer mundo, pero ya en este segundo mundo, son las nuevas tecnologías. Es el nuevo mundo de las nuevas tecnologías, porque lo que era la industria tradicional es muy difícil. Cuento como anécdota, no estoy diciendo que esté de acuerdo necesariamente, pero me impactó mucho una confección de esa naturaleza. Complejo panorama, pero aquí estamos para informar. ¿Qué pasa con el tema constituyente? Respecto del tema de alimenticio, hay un artículo en el borrador de la nueva constitución que es el 289, que está estipulado como artículo 21, que se llama el derecho a la alimentación adecuada. Es cortito, se lo voy a leer para que ustedes se informen desde ya. Se establece que toda persona tiene derecho a una alimentación saludable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente, culturalmente y adecuada. Este derecho comprende la garantía de alimentos especiales para quienes lo requieran por motivos de salud. El Estado garantizará en forma continua y permanente la disponibilidad y el acceso a los alimentos que satisfagan este derecho, especialmente en las zonas aisladas geográficamente. Adicionalmente, se fomentará una producción agropecuaria ecológicamente sustentable, la agricultura campesina, la pesca artesanal y promoverá el patrimonio culinario y gastronómico del país. Eso está hoy día en el borrador de la nueva Constitución, que sabemos que hoy día está la Comisión de Armonización tratando de generar un orden en este documento que usted lo puede descargar en la página convención.cl. Por otra parte, hacer la mención de que
tenemos un problema con la crisis alimentaria, pero se abre una oportunidad. Estados Unidos empieza con conversaciones con nuestro país a propósito de lo que es la producción de los lácteos, de la leche, dado que están con un desabastecimiento, encontrando que dentro del mercado de Chile es lo más óptimo y seguro para su país. Esperemos que eso no genere tampoco una alza de precio al interior, pero leyendo diversos comentarios, diversas columnas, al parecer sería algo bueno para el sector de lácteos, pero no tendría una incidencia económica para nosotros. Esperemos. Cuenta pública del presidente de la República. La primera, vimos diferentes temas, pero dentro de los temas principales, antes que nos vamos netamente a los que están relacionados con el tema de hoy, me gustaría ver la apreciación general de ustedes, como abogados, como letrados, como maulinos. ¿Cuál es la apreciación? José Asbun, queremos escucharte. ¿Qué te pareció esta cuenta pública del presidente Gabriel Boric? Insuficiente, totalmente insuficiente, me parece también en cierto grado irresponsable, sabiendo en el momento que está viviendo el país en cuanto a la incertidumbre de qué va a pasar con esta constitución, sin perjuicio que hay que darle algunos puntos, como por ejemplo, que indicó que ambas opciones, ¿cierto?, del plebiscito son sensatas, la apruebo o el rechazo, sin perjuicio de que me parece que todo su discurso, las 2 y tantas horas, van totalmente encauzadas a que se apruebe la constitución para poder llevar a cabo muchas de estas reformas totalmente profundas. Y creo que lo deja muy supeditado porque él utilizó algunas palabras como, por ejemplo, y reiteradas ocasiones, prometo tal cosa, prometo. Creo que hipoteca mucho de su crédito social con la calle, ¿cierto?, con la gente, respecto a que todas y cada una de estas promesas van sujetas a que se apruebe la reforma tributaria o las reformas tributarias que están proyectadas por el gobierno. Entonces me parece totalmente... le pondría un semáforo amarillo, ¿cierto?, de cuidado para lo que viene. Me parece que fue algo irresponsable hipotecar un poco su crédito, como digo, respecto a que todo lo que indica tiene aún todavía un veremos, no solo porque hay que aterrizarlo en un proyecto, sino que también porque hay que esperar a ver si estas reformas más profundas, ¿cierto?, como son las tributarias, le permiten también realizar estas acciones bastante, algunas de ellas populistas. Ahí hay que ver si es que va a haber plata en el bolsillo. Quiero saludar a los que están conectados por Facebook. Hay bastantes conectados en este momento y quiero saludar a don Francisco G. Pareja. Dice, muy importante tema que están tratando. Hoy día nos enfrentamos a una crisis alimentaria mundial inminente. Así es, Francisco, y aquí estamos en Piedra Roseta para informar. Salvador Concha, tu apreciación respecto de esta cuenta pública, que fue bastante larga y también demostró que hay bastantes habilidades comunicacionales del presidente, porque no estuvo leyendo directamente como había pasado otras veces anteriormente. No leía solo el teleprompter, la transparencia que le ponen al delante de la cámara. No, mira, yo creo que todo lo contrario a lo que dice el colega, porque yo prefiero un presidente que se moje el potito al principio, porque de otra manera es muy difícil poder decir qué es lo que comprometió y qué no. Te pongo un ejemplo y ahí lo dejo en la mesa. El presidente Piñera le prometió al Paraíso Santiago un tren, pero el último año. Era bien difícil poder sacarlo del pizarrón después, po. En este caso, el presidente Boric, lo que hace es comprometer el primer, cuenta pública que realiza. Por lo tanto, vamos a tener 4 oportunidades para estarle diciendo, oiga, presidente, usted comprometió esto para la quinta región. Y eso es algo que yo creo que de alguna manera igualmente la gente lo aprecia respecto a lo que puedan significar políticas públicas que son necesarias para el país. O sea, entre otras cosas, no solo lo del tren, también tocó temas importantes, como lo mencionó anteriormente Héctor, respecto a la empresa nacional del litio. Y yo creo que no es menor, y entre otras cosas, hace unas horas atrás se anuncia que fue desechada la licitación del litio, justamente porque las bases y habían ciertos elementos que jurídicamente no se condecían a lo que debiera haber sido con mayor transparencia de lo que significa el potencial, ¿cierto?, para el futuro del país. Nuestro, futuro cobre va a estar en el litio, y que se tiene que hacer con responsabilidad. Y en ese sentido, yo quiero recordarles que
las grandes empresas de este país las creó el Estado a través de la Corfo. No fueron creadas por entes privados. El gran impulso de lo que significó la empresa, y estoy hablando, por ejemplo, y muchos quizás no se recuerdan, el hierro, el acero no se manufacturaba en Chile, lo traíamos de Europa. Tuvo que hacerlo el Estado a través de Huachipato, y que significó después lo que fue la Compañía de Acero del Pacífico. Después se privatizó, pero ese fue un impulso desde el Estado, y desde ahí es que se industrializó todas las distintas áreas productivas de este país. Yo apuesto en que en base a eso yo creo que se puede hacer una gran alianza público-privada. Aquí también los privados tienen mucho que decir, pero un impulso con responsabilidad respecto al Estado de precaver de que los intereses de nuestro país, del futuro de nuestras generaciones, no se va a hipotecar a 3 o 4 manos, sean chilenas o extranjeras, aquí da lo mismo. Y por otro lado, cuando nos dicen de que no podemos ser productores, es porque lamentablemente entre nosotros, los países que somos los que tenemos los commodities en el mundo, pongamos el mismo ejemplo del litio. Si llegáramos a un gran acuerdo con Argentina, Bolivia y México, lo que estaba diciendo el mismo AMLO, yo creo que perfectamente podríamos hacer negocios re importantes de transferencia tecnológica con la misma China, que va a ser el gran potencial productivo del mundo. Y no quiero decir de que vayamos a hipotecarlo, sino que todo lo contrario. Significaría que podríamos regular el precio entre estos 4 países. Y eso va a significar un jaque mate para el resto del mundo, que va a necesitar el litio imperiosamente para todo lo que pueda hacer el área productiva y tecnológica, y la electromovilidad, que va a ser el futuro del mundo. Temas relevantes que estamos informando en el 95.7 Piedra Roseta. Don Héctor Hernández, su apreciación de esta cuenta pública. Mira, que se dijeron muchas cosas. ¿Qué le parecieron esas cosas? Primero, yo voy a hacer distinción en 2 facetas del discurso del presidente. Yo primero quisiera enfocarme en la personalidad del presidente. Yo creo que el presidente es una persona de muchas contradicciones. Hay un componente psicológico que llama mucho la atención del presidente. Yo sé que todos tenemos contradicciones y estamos cambiando constantemente, pero a mí lo que más me llama en general la atención del presidente Boric es que es un hombre de muchas contradicciones personales, a veces incluso yo diría psicológicas, que se denotan en las actitudes cambiantes constantemente. Se hizo mucho chiste, ¿cierto? Digámoslo así, porque esto todo el mundo lo conoce, a propósito de la expresión volteretas, de que cambia de un momento a otro. La crítica política en ese sentido es justa, porque estamos en política, pero a mí me llama la atención, vuelvo a insistir, esa actitud más profunda. Y lo digo porque el presidente, cuando hace un reconocimiento al presidente Piñera y la labor en la pandemia, que ha sido reconocido por todos, digamos, utiliza una expresión y dice, él mismo dice, reconoce, pero dice, y cuando hicimos críticas, las críticas las hicimos honestamente. Y a mí eso me llama poderosamente la atención, porque yo no veo tanta honestidad cuando, por ejemplo, en el último debate presidencial lo amenazó y le dijo, literalmente asesino, le dijo, te vamos a perseguir y te aviso ahora que aquí en Chile y en las cortes internacionales. Entonces esa crítica a mí no me parece tan constructiva como él la quiso plantear. O por ejemplo su ministra Ica Siches, cuando dijo que los que estaban en el gobierno eran unos infelices o literalmente unos pelmazos, que utilizó una expresión parecida. Entonces a mí lo que de repente me llama la atención, me cuesta concebir como honesto en ese discurso, son esas contradicciones tan evidentes, constantes, que terminan siendo un poquito, no voy a decir patológicas, pero que me llaman la atención desde ese punto de vista. ¿Por qué lo digo? Porque en general uno trata, a la medida que va madurando en la vida, de tener un poquito más de certezas. Y en todo tipo de cosas y ámbitos de la vida, en el trabajo, en la familia, etcétera, trata de mantener una línea para precisamente tratar de conseguir eso que se llama madurez, digamos. Bueno, lo planteo como una interrogante que a mí me surge honestamente respecto de la actitud del presidente constantemente. Y ahora, en cuanto al discurso, yo al presidente le voy a dar el beneficio del inventario. El presidente tiene derecho todavía a plantearse, y el discurso es precisamente para eso, este primer discurso a 2 meses, de plantearse de aquí a sus 4 años, qué es lo que quiere hacer de aquí a 4 años, y cómo lo va a hacer.
es el discurso más largo hace mucho rato, digamos, ya se había ido disminuyendo con el tiempo, pero lo dijo, ese es mi camino, que no lo había hecho. Digámoslo, reconozcamos que él llegó literalmente con un programa medio formado a medias, parchado entre el Partido Comunista, lo que él planteaba, y ahora él definió cuál es su visión de país de aquí a los 4 años. Pero está absolutamente ligado a lo que resulte de la convención constituyente, si se aprueba o se rechaza. Y él desafortunadamente, y su ministro Jackson, se casó con esa situación, que lo ha dicho en todas partes. Por lo que dejémosle, y le voy a conceder el beneficio del inventario, que el presidente tiene derecho a plantear su proyecto de aquí en adelante, y por el bien de Chile ojalá que sea lo mejor para el país. Pero por supuesto, yo evidentemente coincido con algunas de las cosas que plantea José Asbun, de que algunas son bastante populistas, algunas bastante irrealizables, y finalmente los temas que a la gente le competen y le interesan en el día a día, como la violencia, por ejemplo, como la seguridad económica, como la reactivación económica, no están necesariamente en el centro de sus preocupaciones, sino más otras cuestiones, como por ejemplo partir hablando de los derechos de las minorías sexuales, que me parece muy importante, pero quizás es mucho más relevante hablarle en este minuto a los chilenos de esto que estamos hablando ahora, del problema alimenticio y cómo solucionarlo realmente, que quizás de plantear otros temas. Pero vuelvo a insistir, le doy el beneficio del inventario, el presidente tiene derecho a plantear sus prioridades. Y solo como último aspecto, lo del tren. El tren fue una idea que surge en el gobierno del presidente Piñera, que el presidente Piñera acoge, se ingresa en los procesos de evaluación. Surgió en el gobierno de la presidenta Bachelet. No sé qué me ibas a decir eso. Con Germán Correa como gerente general de ferrocarriles. Pero cuando se revive y resucita el proyecto, el presidente lo acoge, se ingresa a los procesos de evaluación y de hecho el proyecto pasó varias etapas. Y hay que ser honesto, porque estábamos en crisis y tú no le podías dar el vamos a un proyecto que son 2.000, 3.000 millones de dólares, que es mucho dinero, que a lo mejor 4.500, que a lo mejor se podrían usar por otra cosa. Yo sé, me encantan los trenes, pero quizás habrían otras prioridades. Ojo que había una empresa privada que ya había adelantado mucho ese proyecto así es. Y que iba a ser financiado casi con su hay algo que ayer transparentó y hay alguna que tú dijiste, Héctor, perdón, Salvador, el tema de las prioridades del presidente. Me parece que eso es súper importante respecto a que, por ejemplo, para Carabineros, para la compra de vehículos blindados, 5.000 millones y tanto de pesos me parece que se van a destinar, y 35.000 millones para el pago de un bono de 400 y tantos mil pesos para los trabajadores de la cultura. Me parece que por ahí también hay que... A eso me refería yo, digamos. Sin prejuicio, no estoy diciendo que no lo merezcan. Me parece que hay prioridades hoy en día que los recursos, que no son tantos, deberían mejor destinarse. Antes de seguir, quiero agradecer a las personas que están conectadas desde el 95.7, desde nuestra plataforma digital y también desde Facebook. Nos saluda Loreto Quiroga, que envía muchos abrazos a José Elías Bund, dice sólido, y también a Patricio Fuentes Villagras, que está conectado comentando. Comente si tiene alguna duda, para eso estamos, para ayudarlo, orientarlo o simplemente saludarlo. Quiero escuchar a mi colega Marco Villagra su apreciación de esta cuenta pública, la primera del presidente. Bueno, yo tengo siempre la misma impresión de las cuentas públicas, que aparecen minutas de lado y lado diciendo todo lo positivo. Hoy día escuchaba al exministro Briones, al Rojo Edwards y a otros tantos políticos que estaban contando cuántas veces el presidente dijo tantas palabras. Veo a José que está en la misma lógica. Espero que la minuta sea muy, muy productiva, porque la verdad es que, dicho en esto, las cuentas públicas han perdido como un cierto sentido. Ya lo vimos durante las administraciones anteriores, donde era importante establecer cuadros estadísticos, establecer metas de cumplimiento y una cantidad de cosas. Si uno piensa que son 24 ministerios los que tienen que ejecutar políticas públicas sectoriales, que se anuncien 100 medidas, la verdad es que como que parece que falta, porque el país tiene muchas complejidades, y creo que sí, donde tienen que estar puestas las notas de alerta, no es a lo que tú le dedicas más de 1 minuto o 3 minutos, ¿sí? Para mí donde está el asunto es cuáles son los temas que se están poniendo como ejes, como títulos, para poder avanzar. O sea, si hoy día estamos hablando de crecimiento inclusivo, eso es lo que hay que demandarle al presidente. Si el presidente está hablando de seguridad, tenemos que también demandarle ese tema de seguridad en justicia o en derechos sociales. Pero también
a mí me llama un tantito la atención algunos temas que me hubiese gustado que estuvieran. El tema de la agricultura. Seguimos con una situación compleja, porque no solamente tiene que ver con la crisis alimentaria, sino que también el discurso tiene que hacerle sentido a las personas. Y creo, y no comparto lo que señala Héctor respecto de que esto podría dar de una variable psicológica del presidente, las contradicciones, porque tuvimos muchas personas que fueron fervientes apoyadores de la dictadura y se fueron a sentar sin ningún problema después al Congreso Nacional a hablar de democracia. Entonces, medio país debiera estar interdicto. O sea, fueron partícipes de fraude. Sí, o sea, y aparte de eso... O escondían la urna hasta las 2 de la mañana. Pero aparte de eso, ¿sabes lo que me preocupa también? Que nosotros ya estamos buscando, y lo digo a propósito de también acá, una nota para el presidente Piñera. Al presidente Piñera en algún minuto también se cuestionó sus capacidades psicológicas. Se planteó incluso la posibilidad de decir, y yo recuerdo en el Congreso Nacional, se planteó la posibilidad de decir qué pasa cuando tenemos un presidente que está sufriendo alguna patología psiquiátrica y no sabemos qué hacer. Así es, sí. Entonces, claro, y ahí tú dices, ya el nivel de la discusión política para la gente empieza como a desbandarse. Y el cuidado que se debe tener respecto de la institución presidencial a mí me llama siempre a que poner la duda o poner el manto de duda también tiene que ser con elementos de seriedad que son importantes siempre tenerlos presentes. Y por último, respecto a la cuenta pública, yo creo que seguimos con esta tendencia de los anuncios. A mí me encantaría que las cuentas públicas sean lo que corresponde que sean. Y ya nos hemos acostumbrado, a nivel comunal escuchamos una cuenta pública del alcalde que realmente no sé en qué comuna vive, la verdad. Entonces tú te empiezas a preguntar, y así tú la vas replicando en los distintos servicios públicos, en que todos se encuentran maravillosos en lo que hacen, ponen sus prioridades, las políticas públicas, y les da lo mismo si están sin caja en el presupuesto municipal, da lo mismo si la inseguridad está por las nubes. Nosotros podemos ver que hay tantas incivilidades dando vuelta en la comuna de Linares, y esa situación pasa colada. O sea, yo creo, como decía Héctor, concedámosle el beneficio de la duda al presidente, puso sus ejes temáticos, hay que demandarle el cumplimiento de ellos, pero también démosle la verdadera naturaleza que tienen estas instituciones y que las cuentas públicas no se sigan transformando en un festival de anuncios o en un festival de cifras que finalmente a la gente, la verdad, no le hace ningún impacto. Lo que sí saludo, y con esto cierro, es que el presidente se haya tomado el tiempo de hacer una cadena nacional para resumir las 2 horas, por lo menos, en 10 minutos que le permitan decir a las personas esto es lo que se habló en el Congreso. Muchas gracias. Quiero saludar también a las personas que están conectadas, que han estado interactuando con nuestro programa. Saludar también a Abelardo Manríquez, de la comuna de Linares, que envía un saludo a Piedra Roseta. Lo cierto es que esta cuenta pública, independientemente de la opinión que tengamos, nos guste o no nos guste, hay algunos temas que se tocaron y que tienen relación directa a propósito de lo que estamos hablando de la temática hoy día, de esta crisis alimentaria global que inminentemente, de alguna forma, puede repercutir en nuestra economía y en nuestra vida. Hicimos un resumen de algunos temas, y ahí con total libertad que ustedes vayan comentando, porque entendemos que también cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de alimento, va con una relación directa de lo que es el derecho al agua. Derecho al agua que hoy día está regulado en nuestro país, hay un código de aguas, pero la Constitución política nada dice al respecto. Ha habido diversa discusión de que algunos dicen que el agua tiene que estar en la Constitución, otros que no, que el agua tiene que ser considerado un derecho humano por ser un derecho fundamental y que va relacionado con el derecho a la vida y por lo tanto tiene una jerarquía superior. Me gusta cuando se habla de jerarquía y priorización de las normas, porque en derecho constitucional se entiende de que si tenemos 100 normas, hay algunas normas que son más relevantes que otras a propósito de su cercanía o de su relevancia con el derecho
derecho a la vida, que es el que nos tiene existiendo y valorizándonos como seres humanos únicos e irrepetibles. Pero en la cuenta pública se hablaron algunas cositas que yo creo que pueden tener incidencia, y acá estamos para contárselo. Primero, se mencionó la creación de una política nacional de zonas extremas. Se habló también a propósito del traspaso de competencia a los gobiernos regionales, que puede tener incidencia a propósito de lo que está pasando con el proceso constituyente, este borrador que tengo en la mano, que anduve por Santiago y ya en todos los lugares lo están vendiendo. No es el final, porque usted entiende que este es el borrador, está ahí la comisión de armonización, pero si tienen la posibilidad, lo ven, adquiéranlo, porque por lo menos es de manera, es fácil de leer. A mí me cuesta leer, ahora entendí por qué me costaba leer, porque tengo que usar lentes, pero es más fácil leer en papel que en digital. Bienvenida también al equipo. somos el team lentes. Permanente. Salvador nomás, que tiene buena visión. El más lolo del equipo. Mirada de águila. Pero también tenemos la política nacional de pymes y cooperativas. Yo recuerdo ahí tanto que se fortalecieron las cooperativas en la época de Eduardo Frei Montalva. Usted, auditor adulto mayor que me está escuchando, quizás le va a hacer sentido. Quédese en línea porque vamos a hablar de ese tema. El compromiso con la agenda del agua y la seguridad alimentaria, que lo nombra expresamente el presidente. Y un anuncio de 25 mil millones de pesos que son para el fomento de cultivo tradicional y apoyo a la emergencia agrícola. Esto, en definitiva, son las medidas que están más relacionadas con el tema que estamos hablando hoy día, que es esta crisis alimentaria. Me gustaría ver su apreciación en general, respecto de estos temas, del que ustedes tengan más cercanía, que en definitiva se reducen a esta creación de esta política nacional. Los gobiernos regionales, con esta incidencia económica mayor de competencias, que van a poder desarrollar actividades en sus territorios económicas. Por otra parte, esta política nacional de pymes y cooperativas, que antiguamente el adulto mayor que nos escucha entenderá que las cooperativas tenían gran desarrollo en nuestro país, y esto que se está proponiendo respecto de la agricultura y, por supuesto, el derecho al agua. Abro micrófonos, los queremos escuchar. Hoy día estamos en una tertulia de abogados. Me gustaría escucharlo, don José Asbun. Siempre empezando a dormir, ¿eh? A los leones, dije. Usted es el más joven. Claro. Un honor. No se nota, pero... No se nota por el pelo, dices tú. Claro, no, ya estamos quedando un poco... Yo creo que faltó eso en el borrador de la Constitución, algo para... En Chile yo creo que los pelados un poco... Claro. Bueno, hay tantos derechos sociales ahí que no sería... La locura que se planteó en algún minuto. Si a mí me pone feliz... Eso fue una broma, ¿no? De todas maneras. No yo es tan creo... loco, ¿eh? ¿Cómo? Es que bueno, si se asegura la felicidad como en algunas otras cartas fundamentales... Yo creo americana, que, sí. Bueno, en fin, yo creo que son temas muy, muy, muy importantes. Primero va a haber que determinar si esa agua o los terrenos donde se va a practicar la agricultura van a ser chilenos o de alguno de los pueblos. Yo creo que va a haber que empezar por ahí para determinar, ¿cierto?, cómo va a ser esa ayuda. Yo creo que esa alegoría que indico va a que ciertamente mucho de lo que nombra Paula va directamente relacionado con lo que se espera en lo que se indica en el discurso, ¿cierto?, del presidente, con lo que es el borrador de la Constitución, de la eventual Constitución. Obviamente esta mayor jerarquización quizás de las regiones, autonomía de los pueblos también, yo creo que ciertamente mucho de lo que se dice ahí quizás va a ser materia de ley, ciertamente, y no podemos decir nada hasta que sepamos cómo se va a trabajar esa ley. Sin perjuicio de eso, yo creo que hay muchos temas que de verdad son muy importantes. El tema de las zonas extremas, yo creo que quizás es una deuda que se tiene desde hace mucho tiempo, porque se avanzó, me parece que con Lagos, pero yo creo que sobre todo en estos tiempos de crisis, más aún se ha quedado al debe, tanto en el extremo sur por temas de clima un poco muy extremo, y en el extremo norte por, bueno, obviamente el tema de inmigración, que hoy en día es latente, y seguridad sobre todo. Me parece que hay que trabajarlo, hay que tener ese bono de confianza que hablaba también Héctor, respecto a cómo va a ir avanzando esto. Yo creo que la Constitución puede aguantar mucho, un papel aguanta mucho, sin perjuicio
de que hay que ver cómo lo aterrizamos, y cuando estén esos proyectos yo creo que hay que ver cómo se avanza, porque sin perjuicio de lo que pude haber dicho, me parece que son temas muy importantes que de una u otra forma hay que tratarlos, pero aguantémonos un poquito con el tema de la Constitución, porque sinceramente hay que esperar primero las normas transitorias y posteriormente ver si se aprueba o no. Tenemos que ver la orgánica, qué es lo que va a pasar a propósito de lo del agua. Abogado Marcos Villagra, cuénteme de todas estas medidas que menciona el presidente de la República. ¿Hay alguna que a usted le parezca que es más urgente que otra, o alguna que merezca su atención de comentar en este espacio de conversación? Sí, por cierto. Me llama la atención y quiero hacer un llamado también a través de los micrófonos de Piedra Roseta respecto de qué está pasando con el gobierno regional. Y en particular, gobierno regional y provincia de Linares. La verdad es que me cuesta hallar el trabajo, la incidencia, la presencia del gobierno regional acá en la provincia de Linares. Y eso es muy preocupante. Estamos hablando hoy día de transferencias de competencia, estamos hablando de los temas que tienen que resolver los problemas de la zona, los problemas del territorio. Y resulta que nuevamente nos estamos centralizando, o básicamente nos estamos cargando hacia el Maule Norte. Y eso es preocupante. También de los distintos senadores, de los distintos parlamentarios que nosotros tenemos en la zona, me cuesta ver mucho acá la pisada de los representantes en el Congreso acá en la zona. Y no solamente que sean temas, digamos, para colgar una noticia en los medios de comunicación social o para referirse a temas que bien los pueden comentar otras personas que puedan tener una participación política más relevante. Pero tengo la sensación de que la ausencia y la mirada más profunda del gobierno regional respecto de lo que sucede en la provincia de Linares, creo que es importante hoy día que si estamos hablando de transferencia de competencia, veamos también cómo eso va a tener un real impacto en la situación del territorio. Creo que asociado también al tema del agua hay que estar mirando con mucha preocupación lo que pasa con los bolsones de tierra cultivable. Estamos viendo una gran cantidad de loteos, gran cantidad de pérdida de terrenos productivos que también se están destinando a la construcción de casas y que también están generando tensión respecto del uso del agua para el consumo humano. Y creo que también ahí es importante ver cómo van a seguir avanzando todas las políticas de incentivo a la agroindustria, porque acá, si nosotros vemos qué es lo que pasó y hacemos tiramos la raya para la suma para ver cómo estuvo la actividad productiva y cuáles fueron los resultados de los empresarios agrícolas y también de la agricultura familiar campesina, es preocupante. Y yo creo que esos temas, cuando no se ponen en el centro de la discusión, seguimos hablando, digamos, de lo importante o de la cantidad de palabras que el presidente ocupó en sus recursos, pero para las personas, la verdad, es que hoy día tienen que resolver si los precios de los insumos que están, o de los productos que están realizando, si van a tener pega para lo que viene. Eso no está reflejado en esto. Avanza la tarde-noche muy fría en la provincia de Linares. Estamos en el 95.7 Piedra Roseta por Radio Ancoa y Canal 5, la señal de Linares. Usted sabe que en estos dos medios de comunicación usted puede informarse siempre con lo que está pasando en el último minuto. Don Héctor Hernández, ¿cuál es su apreciación al respecto de estos temas mencionados por el presidente de la República? Primero, déjame hacerte un alcance a propósito de lo importante que dijiste, que tú tienes el libro aquí del borrador. Hace unos días apareció una encuesta que dice que el 50% de los chilenos han leído bastante del borrador, lo que me llamó poderosamente la atención. No sé si será tan cercana a la cifra, pero hay un porcentaje importante de gente que está leyendo. Lo que quiere decir que si está mayoritariamente en las encuestas diciendo que gana rechazo versus el apruebo, es porque la gente efectivamente está leyendo. Entonces no hay que ningunear tanto las encuestas, solo un pequeño paréntesis.
Y respecto a los temas que tú me planteas, todos son relevantes, son súper importantes. Yo en eso reconozco que el presidente hace puntos importantes, porque tal como se ha dicho aquí en el panel, la crisis climática es lo que se viene. Hay algunos que plantean hace un tiempo ya de que si bien la crisis climática se produce y los antecedentes están desde la revolución industrial en adelante, el planeta Tierra siempre ha tenido estos ciclos, digamos, y hay muchos que en el mundo desarrollado están esperando que la ciencia finalmente haga el trabajo de solucionar muchos de estos aspectos que la crisis climática nos depara. Pero mientras eso no ocurra y mientras la ciencia no resuelva los aspectos del calentamiento global, que son fundamentalmente los que van llevando a las sequías en ciertas zonas del mundo. El año pasado, si no mal lo recuerdo, en el Ártico y en la zona de las tundras rusas, las zonas árticas, se quemaron más de 4 millones de hectáreas, o sea, con temperaturas altísimas. O sea, solo para dar un ejemplo. Por lo que me parecen súper relevantes. Dos aspectos que voy a tocar muy brevemente. Uno, lo del agua. Evidentemente nadie puede estar en contra de que se generen adecuaciones, modernizaciones en el estatuto de agua chileno. Pero yo siempre hago la prevención respecto de lo que debe mantenerse, que ha funcionado bien. Fíjate que incluso está estudiado a nivel internacional todo lo que tiene que ver con las asociaciones de usuarios de agua que innovó el Código del 80. Ha sido reconocido en todo el mundo, porque finalmente se le entrega a los particulares la obligación de hacer producir sus campos y las tierras y preocuparse y ser responsable de las aguas. Son aspectos importantes que deben mantenerse en cualquier modificación, y la reforma que se consensuó hasta el año pasado en el Congreso por todas las fuerzas políticas, entendiendo que la discusión del agua era relevante, llegó a esa misma conclusión. Entonces, cuando en el proyecto de borrador de la Constitución se plantea borrar todo eso, una discusión que duró 10 años en el Congreso y donde consensuaron todas las fuerzas políticas, a mí me parece un despropósito. Por dos razones. La primera, porque el derecho de propiedad respecto al derecho de aprovechamiento de agua, que no es lo mismo que ser dueño de las aguas, porque las aguas son un bien nacional de uso público, lo dice la Constitución, ha permitido que millones de chilenos tengan patrimonio, y les permitió a muchos de esos chilenos salir de la pobreza, porque el ser dueño de ese derecho de aprovechamiento de agua le permitió trabajar su tierra, y al trabajar su tierra pudieron pedir préstamos y créditos, y el Estado los abonó con subsidios, precisamente porque tenían esa seguridad jurídica de tener un derecho de propiedad sobre el agua. Entonces, es muy liviano hablar de que simplemente vamos a expropiar todo el agua, les vamos a quitar toda el agua a las personas y en general van a tener que ir a pedírselo a un ente público, sabiendo que el Estado no tiene la capacidad de hacerlo. Conozco muy bien cómo funciona la Dirección General de Agua, con muchas voluntades que pueden haber, pero no lo da, las capacidades no están. Entonces, aumentar los entes públicos para que traten de dar solución a eso es algo bastante irrealizable. Entiendo yo que eso debería ser con gradualidad, pero por supuesto espero que eso no se apruebe. Y el otro aspecto que es muy relevante, bueno, además de insistir que evidentemente en el proyecto de ley ya venía, y en la ley que se modificó y en el nuevo Código de Agua ya venía establecido la prelación del derecho de agua, que en primer lugar es el derecho humano, y luego vienen todas las demás actividades productivas. Y eso ya estaba, hay consenso mundial en general, y eso venía incluso de recomendaciones internacionales, y Chile lo recoge finalmente. Es la adecuación que se le hace al Código de Agua, que está bastante en sintonía de lo que pasa en el resto del mundo. El problema de la acaparación de derechos de agua, que efectivamente ocurrió en los años 80 y los 90, es un problema distinto, que yo reconozco que es un problema grave y serio, pero esa acaparación de derechos de agua no es generalizada en los productores de agua pequeños, porque la gran mayoría de los productores de agua tiene sus derechos inscritos y funciona perfectamente con esos derechos de agua, y no está acaparando aguas para que otras personas dejen de beber agua potable o agua para el consumo humano. Eso no es efectivo. Pero sí reconozco que hay un problema que debe solucionarse en ese otro aspecto. Y el otro aspecto que me parece que voy a hacer una mención respecto a las cooperativas, eso se planteó efectivamente en el gobierno de Frei y existió en una época de nuestra historia, pero desafortunadamente siempre el defecto de todas esas políticas es que nunca tuvieron acompañamiento. Recordemos que incluso en Frei, Allende, cuando se le entregaba a la gente incluso tractores, tierra, pero finalmente se les dejaba al desamparo, a su arbitrio, y que se las arreglaran como pudieran. Entonces, esas políticas así en general a mí me parecen bastante con un tufillo a pasado, que no necesariamente funcionaron en Chile, y nada indica que necesariamente hoy vaya a funcionar. La gente que se dedica al campo en Chile cada vez es menos.
y la producción en los campos se industrializó. Tanto así que hoy podemos decir que el campo chileno es uno de los más industrializados de la región, y de ahí la cantidad de exportaciones que produce Chile. No solo manzana, uvas, una serie de productos en los que somos incluso productores mundiales. Pero por supuesto la pequeña agricultura, que es a lo que yo creo que apunta esta propuesta, digamos, en el pasado tiene experiencias no muy satisfactorias, que no sé cuál será la diferencia hoy en día para que resulte. Salvador Concha, ¿cuál es tu apreciación respecto de estos temas que fueron mencionados por el presidente? Grandes temas. Lo primero que no puedo dejar entre medio es la apreciación de Héctor respecto al presidente, que es una apreciación totalmente subjetiva. Pero por supuesto, si es mi apreciación. Claro, no, lo que pasa es que del punto es que es justamente porque cuando estamos en un panel político uno tiende a la objetividad, porque mira, no quiero hacer una comparación, digamos, pero asimismo es como se hablaba de Claudio el emperador, que terminó siendo un grandioso emperador de Roma, que era el cojo o el tartamudo, y la propia familia lo vilipendiaba. Y fíjate que después terminó siendo uno de los emperadores que más expandió las fronteras de Roma, llegando hasta Britania. O sea, a eso me refiero, que yo creo que hay una apreciación política, para mí tiene que basarse bajo parámetros de objetividad sobre todo. Y más cuando estamos hablando de la primera magistratura, digamos, del país. Bueno, o sea, es la misma apreciación que tuvo la izquierda cuando al presidente Piñera lo trató de asesino, y el mismo presidente se lo dijo en el discurso. O cuando le pidieron la renuncia al día 19 de octubre o el 18 de octubre. Mira, discúlpame que yo no utilicé parámetros muy distintos. El tema, bueno, eso respecto, yo creo que ahí hay una cuestión que todavía está por verse, y las críticas, por ejemplo, al tema de la pandemia, yo creo que fueron críticas bastante razonables. Si no, hay que preguntarle al convencional ex subsecretario de Salud, que todavía no da plena respuesta y que está en proceso por lo demás, de todo lo que significaron las camas en espacio riesgo. Y eso es algo de que... Pero Salvador, ¿a ti te parece legítimo que una dirigente del colegio de médicos le diga infelices a los miembros del gobierno? Mira, yo creo que justamente eso es un concepto irresponsable. Si tú me lo preguntas en su momento, sobre todo por lo que ella representaba en ese momento. Así mismo, de la misma manera te lo digo a ti, de la misma manera. O sea, uno no puede replicar lo que uno está criticando. De lo que yo creo que, sobre todo, uno puede hacer una crítica política responsable, y como tú muy bien lo dices, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de conceptos que se ocupó en ese momento por lo que hoy día es ministra del Interior, pero que en el pasado fue presidenta del Colegio Médico. Esa es mi apreciación, digamos, por eso te hice el punto. Ahora, de lo que planteaba Paula, en estos temas que efectivamente toca el discurso del presidente, mira, yo hago pie a lo que decía y partió diciendo Paula al introducirnos al tema de las cooperativas. Fíjate que yo no las desecho. Y yo no las desecho porque aquí yo creo que además, Héctor, se te queda un elemento en el tintero. El proyecto de la reforma agraria quedó truncado. Quedó truncado el 11 de septiembre de 1973. El proyecto del presidente Frei y del presidente Allende efectivamente había un acompañamiento. La labor que cumplió INDAP en esos años es totalmente distinta. Y aquí yo te puedo decir que no solo con Pinochet y la dictadura, también en los gobiernos de la democracia y la concertación, INDAP no cumplió el rol que debió haber llevado a cabo en ese acompañamiento con las cooperativas respecto a muchos temas que lamentablemente nuestros campesinos no supieron manejar, que fue la modernidad, sobre todo del marketing y de todo lo que se introdujo con los tratados de libre comercio. No supieron tratar con los digamos, los proveedores, otros, la relación que tuvieron ellos. Por ejemplo, te puedo decir lo que pasó en Colbún con la lechera San Dionisio, la cooperativa San Dionisio. Fue un crimen cómo terminó ese tremendo proyecto, y que lamentablemente el mismo INDAP lo dejó caer. Y eso es una cuestión que sí hay experiencia en el mundo, y que así como somos tan buenos de mirar para Europa, yo creo que la experiencia del País Vasco respecto a las cooperativas, o en Irlanda, sobre todo a propósito de las lecheras en Irlanda, es plenamente aplicable a nuestra política agraria y campesina en Chile. Y yo creo que en eso el presidente le hace bien en sacarlo nuevamente. La presidenta Bachelet hizo una reforma a las cooperativas, y yo creo que lamentablemente el presidente Piñera no lo tomó
ni lo hizo carne propia en su gobierno de haber potenciado desde el Minagri y los servicios de INDAP, de Línea, ¿cierto?, de Infor y la CONAF respecto a todos los temas, no solo de la agricultura, sino que también estoy hablando del tema forestal. Pudo haberse repotenciado lo que significa el cooperativismo. Es la única forma en la cual puedan competir nuestros pequeños campesinos y recuperar esa capacidad que teníamos en Chile de poder tener una agricultura variada y no monoproductora, en la cual podamos salir adelante, y no lo veamos como un tema ideológico, veámoslo como un tema a propósito del primer piedra que colocamos en este debate hoy día, que es la crisis que vamos a tener que enfrentar agroalimentaria por el cambio climático. Y eso le hace mucho sentido a la gente, de recuperar algo que también se nos olvida. De repente tiramos muchas cosas, pero que hay un tema de identidad también, y que eso es re importante en parte de la cultura familiar campesina, y esa identidad es deber y labor del Estado, cooperar y potenciar en recuperarla, porque además eso es lo que nos va a hacer en el fondo seguir siendo chilenas y chilenos, seguir adelante, que el mundo nos mire como con nuestra historia. Eso yo creo que es re importante. Y en el tema del agua, para ir cerrando como grandes temas, el cooperativismo en los campos y el agua, yo creo que hay algo que muchas veces no tocamos. Hay que transparentar cuál es la cantidad de agua que tenemos hoy día. O sea, lamentablemente en las asociaciones de riego, de canalistas, son los grandes los que terminan monopolizando el agua. Y yo creo que más de alguien que hoy día nos escucha en el campo sabe muy bien por qué se tiene que levantar a las 4 o 3 de la mañana, porque no tiene oportunidad de poder regar. Es imposible para ese pequeño campesino que tiene 1 o 2 acciones de agua de poder agarrar una gotita de agua para su pequeño terreno. Entonces, y eso pasa porque lamentablemente también no hemos transparentado que nuestros ríos o nuestras lagunas ya no tienen la capacidad de metros cúbicos que existían. Y eso algo tiene que transparentarse. Tiene que transparentarse que ya no tenemos la misma cantidad de agua, y ahí tiene que haber un fomento re importante a propósito de lo que significa la utilización del agua y cómo vamos a tecnificar. No puede seguir pasando, y esto sí que lo digo con mucha responsabilidad, que cuando se trate de riego tecnificado, INDAP termine invirtiendo o colocando el 50 o 60% de la inversión en los grandes huertos, mientras los pequeños se quedan sin nada. Estamos en el 95.7, transmitido por la Radio Ancoa y el Canal 5, la señal de Linares. Vamos a una tanda y volvemos en unos minutillos. Su salud emocional es vital para disfrutar una buena calidad de vida y lograr altos rendimientos. Si insomnios, ansiedad, depresión, estrés u otras dificultades le roban energía, agende una hora con la psicóloga Leslie Espinosa. Atención online o presencial. Comuníquese por teléfono o WhatsApp al +569 4058 3589. Vivir implica un constante peligro. Escuche: coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias. Pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese, actúe con responsabilidad, manténgase bien informado. La radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días. Archi, Radios del Maule, compromiso de verdad. Sin sonido que te hace soñar, que siempre te acompaña y te lleva a cantar. Escuchas Radio Ancoa, Radio Ancoa. Escuchas Radio Ancoa, Radio Ancoa.
Estamos en el 95.7 de la Radio Ancoa y en el canal 5, la señal de Linares, transmitiendo este programa semana tras semana que busca entregarle las herramientas para que usted esté informado en la provincia de Linares con los temas relevantes y la contingencia nacional que está sucediendo en el momento. Quiero enviarle un abrazo a Miguel González, que dice: el uso del agua la tienen en su gran mayoría las empresas generadoras. Los agricultores en la temporada de riego la entregan racionada a la agricultura. Esta está muriendo. Un abrazo, Miguel, gracias por comentar. Instamos a que usted pueda participar en nuestras redes sociales, poner su comentario y nosotros con gusto los vamos a saludar. Estábamos hablando respecto de la cuenta pública y los temas relevantes que se asociaban a propósito de la agenda del presidente en estos temas. Quiero informar y hacer mención también que en el borrador de la nueva Constitución, en el artículo número 414, que sería el artículo 35 de uno de los capítulos, aparece la Agencia Nacional del Agua. Y la Agencia Nacional del Agua es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que se organizará desconcentradamente, cuya finalidad es asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua y el saneamiento y la conservación y preservación de los ecosistemas asociados. Aparece algún poco de la estructura de esta Agencia Nacional del Agua. Informar que a nivel internacional el tema del agua está desarrollado dentro de lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que se supone que de aquí al 2030 es una prioridad a nivel mundial. Pero será necesario establecer de manera tan latamente el derecho al agua y establecer esta Agencia Nacional del Agua y algunas de sus atribuciones. Me refiero yo, como se dice en el campo, desmenuzar el pollo, o bastaba quizás tan solo con consagrar el derecho humano al agua. Tiene que ver con la técnica legislativa y también con la forma en cómo priorizamos este derecho. Me gustaría escuchar su opinión al respecto, mis queridos panelistas, de manera breve, para que sigamos avanzando también con lo que es la agenda local. Voy a comenzar por alguien diferente para que el más joven de nuestro panel, nuestro colega José Asbun, no me diga que estoy con él. Vamos con don Marco Villagra. ¿Le parece a usted, es de la opinión que la Constitución tiene que ser, como decimos en el campo, desmenuzar bien el pollo, bien específica, o basta con consagrar grandes derechos y que después la ley siga desarrollándola? Sí, siempre mi visión ha sido que tanto, y no solamente la Constitución, sino que la ley, aparte de consagrar el sentido común frente a las cosas y que establezcan los deberes ser, pero sí tiene que ser mucho más sintética. Por eso yo confío en que las distintas comisiones que están trabajando hoy día, que tienden a armonizar el texto, puedan también hacer un mejoramiento respecto de técnica legislativa. Y una situación que también es importante y se ha hablado poco, que tiene que ver con el lenguaje que sea de uso común, que le haga sentido a la gente. Porque si va a ser, digamos, para que los constitucionalistas se sientan maximalizados y que se recogió aquella norma o aquella forma como se habla en la academia, la verdad es que la Constitución no tiene mucho sentido. A mí me parece que la Constitución tiene que ser un bolsilibro que se ocupe en la calle, porque así como muchos reclamamos que, por ejemplo, el recurso de protección está estableciendo ahora una acción de garantía o de tutela de derechos fundamentales, que está bueno que baje. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que baje? Porque no podemos seguir así como digamos, siempre a media estaca haciendo las cosas. Entre Tongoy y los Vilos. Entre Tongoy, sí, es que no quería utilizarlo porque José Asbun es asiduo de la región de Coquimbo. Pero yo sí, pero a mí sí lo que me ocurre es eso. O sea, yo creo que efectivamente la Constitución, pero sigo pensando, y lo dije en otras intervenciones,
me llama mucho la atención que tengamos que seguirnos diciendo las cosas y escribiéndolas y estableciendo un pacto social, regulando hasta el más mínimo detalle, porque eso denota la desconfianza. Y la desconfianza se ha construido durante décadas en el país, donde no tuvimos la capacidad de resolver muchas problemáticas, donde no tuvimos la capacidad de mirar en los conflictos, de resolverlos, de darle una solución y de ahí cerrarlo para partir, ¿no? Siempre hasta la mitad. Entonces, cuando tú haces las cosas hasta la mitad, después, cuando surgen las consecuencias de eso, está ahí. A algunos no les gusta el estallido social, porque dicen, pero ¿por qué esta situación, la delincuencia y todo? Bueno, pero los temas que estaban larvados ahí fueron complejos, y resulta que solamente la clase política, como se le llama, buscó la nueva constitución, pero ¿y dónde están los demás temas? ¿Dónde están los otros grandes pactos que faltan para resolver aquellos temas que eran sumamente centrales y capitales e importantes y que reclamó y demandó la ciudadanía? ¿El COVID los tapó? ¿O nos estamos haciendo nuevamente, poniendo una gasa frente a los ojos, y cuando nuevamente esta situación estalle, vamos a decir, yo no la vi venir? Por eso yo creo que, y coincido con lo que decía Salvador, yo creo que si bien el presidente Boric morigeró lo que pasó con el tratamiento de la pandemia, el tratamiento de la pandemia del presidente Piñera, yo creo que hay que tener cuidado con esas observaciones, porque el autofelicitarse o el reconocimiento que algunos dicen que recibieron de distintos lados, hoy día tiene una secuencia de casi 50.000 personas fallecidas, y porque no se tomaron medidas oportunas a tiempo, y tuvimos que convivir con un ministro de salud, el ministro Mañalich, que por su soberbia no tomó medidas oportunas y a tiempo, y eso le costó vidas a personas. Entonces, si uno no quiere mirar, digamos, el problema y quiere ser autocompasivo frente a su gestión, bueno, perfecto, pero no podemos ocultarlo, y por eso yo creo que es importante avanzar en este sentido. Muchas gracias, don Marco Villagra. José Afún, tu turno. Mi turno, ahora sí. Sí. Me perdí en una parte de cómo llegamos ¿Del agua? del agua a Mañalich, en esa parte, pero entiendo el punto que decía Marco respecto. Hizo comparto. agua Mañalich. Hizo agua. Pero comprendo y comparto el inicio de su perorata, estimado. Yo también voy por una constitución que debiese ser mucho más práctica, mucho más, o sea, menos específica de la enciclopedia política de la República que vamos a tener prontamente, eventualmente si ganara la prueba. Ahora, lo cambio un poco el sentido de que, ¿qué pasa si tenemos una constitución política de la República aprobada con el 51%, con lo que eso indica, ¿cierto? Un alto nivel de rechazo en el sentido no solo por la población, por la gente que vote, sino que también traducido en lo que es el Congreso o lo que va a quedar del Congreso en estos años que quedan, para la puesta en marcha de esa enciclopedia, de esa constitución. Entonces, ¿cómo podemos decirle a la gente, según Activa Research, que un dato, a mayor nivel de lectura tiende a aumentar el rechazo, la opción de rechazo? Por lo tanto, ¿cómo hacer entender de repente a las personas que piensan que porque las hay, y por lo menos yo lo he comprobado y conversado con muchas personas sobre este tema, que piensan que el día siguiente de que se aprueba la Constitución ya cambió todo y que ya todo se puso en marcha? Y me parece que eso va a ser un punto no menor de que la gente va a comenzar a exigir sus derechos, ¿cierto? Sus muchos derechos rápidamente. Y ahí entramos al tema del agua, que me parece que es un tema muy importante, que se aborda, como bien lo dijo Paula, mucho en este proyecto de constitución, y que además va con la marca de lo que se ha venido conversando también hace tiempo, no solo por los convencionales, sino que también por la línea del gobierno, del Frente Amplio, que es algo que se ha indicado hace tiempo. Pero yo creo que, sin perjuicio que debiese hacerse algún
alguna muestra en esta Constitución, ciertamente el que sea tan específica en muchos temas nos va a hacer que a otra vez una ley que además se va a referir a ella, que la va a hacer mucho más compleja, haya una colisión de normas ahí un poco más compleja, y que obviamente va a hacer que las personas no lo puedan aterrizar. Importante apreciación que estamos entregando en el 95.7. Salvador Concha Aguilera. Y aprovechamos a enviarle un abrazo a tu dama madre. Qué bueno, a mi mamá, por supuesto. Oye, mira, yo creo que a mí, en lo personal, este proceso, yo estoy re contento. Estoy súper contento. Y yo creo que gran parte de Chile también. Tengo esa convicción. Aquí hay una gran... una profunda, a lo largo de nuestra historia, transversal, que ha estado esperando recuperar lo que significa la vida en democracia. Y lamentablemente no hacemos acento en aquello. Porque se hace una crítica, como decía José, de la enciclopedia. Mira, yo por lo menos te puedo decir, José, que esta Constitución no va a ser el ladrillo que nos impuso la derecha en una dictadura y que era inmodificable. Esta Constitución no va a ser pétrea. Para los que nos están escuchando, eso significa que no va a tener cerrojos el día de mañana para que la sociedad del futuro pueda transformarla y se vaya adecuando a los procesos sociales y políticos que la sociedad chilena va a ir pasando, y que van a ir pasando por la sin número de dificultades o de cuestiones beneficiosas que vamos a ir saltando el día de mañana las próximas generaciones que vengan a detentar el poder. Entonces, en ese sentido, y por otro lado, del punto de vista de la técnica jurídica, como muy bien decía Marco, efectivamente va a haber una, a través de la Comisión de Armonización va a haber una disminución importante de artículos que se van a ir, confluyendo, porque hay en muchos aspectos que han sido repetitivos, y eso lo han dicho gran parte de los mismos convencionales, tanto de un sector u otro, que eso va a terminar siendo así. Ahora, eso no quiere decir que no va a ser más amplia que la del 80. Yo creo que eso sí va a ser. Y además estamos avanzando. Mira, yo creo que esta Constitución es lo que ya conocemos y que está. Yo creo que es una cuestión súper importante y que da un paso cualitativo y cuantitativo en dos grandes temas que no van a ser menores y que sí le van a hacer sentido a todas las personas en la vida común. Una va a ser respecto a lo que la Constitución expresa respecto a las situaciones y políticas de género, y que van a estar ahí, y que nos pone la delantera respecto del resto del mundo y del derecho comparado constitucional, como también respecto a temas medioambientales. No va a ser menor lo que significa, y eso no quiere decir de que la Constitución esté o que vaya a colisionar con lo que puedan ser los futuros proyectos productivos del país. Es todo lo contrario. Lo que se va a estimular es justamente, por ejemplo, lo que hablamos en el principio, la electromovilidad. Porque cuando decimos, ¿qué hace la humanidad frente a lo que nos vemos enfrentados? La verdad es que no quieren enfrentar la solución. Y científicamente existe la solución, pues. Si eso tenemos que decírselo a las personas. La solución para frenar el cambio climático es dejar de quemar los hidrocarburos. Es así de simple. Y eso, y tecnología y alcance existe. Bueno, esta Constitución se hace cargo de eso. Enhorabuena, porque Chile se va a poner en la delantera y no estamos copiando todo al primer mundo o al hemisferio norte. Estamos haciendo historia. Y yo creo, por eso me siento, con esa capacidad de decirles que la verdad es que estamos avanzando hacia un futuro en el cual existe algo que, eso se me queda en el tintero, chiquillo, algo que se nos olvida de los principios democráticos, incluso la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es la autodeterminación de los pueblos. Eso es lo fundamental. Y eso es lo que les duele a muchos. Eso es lo que les duele hoy día a los senadores. Que esta convención lo que hace carne es que Chile se autodetermina y es ahí cuando somos soberanos. No cuando estamos rigiéndonos muchas veces por parámetros internacionales o de los países del primer mundo, de los G8. No, Chile está haciendo historia solo. Lo hemos hecho bajo todas las reglas de la democracia,
no nos hemos saltado ningún ápice del catálogo de principios democráticos del gran llamado Robert von Moll, de cuáles son los principios de la democracia moderna. Muchas gracias. Queremos saludar también a las personas que se han hecho presentes en la transmisión, poniendo diversas reacciones. Don Héctor Miguel Riquelme Sandoval y Angélica Méndez. Un fuerte abrazo por estar en sintonía de la radio de Linares, Ancoa y el Canal 5. No puedo dejar de escuchar la opinión de mi colega Héctor Hernández. Bueno, yo como mis profesores me pedían responder, yo voy a responder lo que usted preguntó respecto a la Comisión Nacional de Agua. Yo creo que, bueno, lo primero es decir que en general en Chile existen más de 20 organismos que se preocupan del tema del agua. Eso es un gran problema en Chile. Nosotros no teníamos una confluencia de un solo organismo, y eso es ya un gran problema. Porque finalmente en esta orgánica tú no tienes a quién hacer responsable y quién dirigir. Falta una política nacional de agua que sea coherente para todo el país, que vea las realidades del país, y esa no es una mala idea, es una buena idea, una agencia nacional de agua. El problema es que así como está planteada, digamos, está el otro aspecto que borra, vuelvo a insistir, el trabajo de 10 años en el Congreso que no le gusta mucho a los convencionales, por algo eliminaron el Senado, pero que dio frutos, porque aunó los criterios de ambos sectores y permitió que las deficiencias que tenía el Código del 80 pudieran ser salvadas y tuviéramos un código aceptado en general por todos, que pasó incluso por los grupos ambientalistas y que aprobaron. Evidentemente hay problemas con el acaparamiento de las aguas, y eso hay que reconocerlo, y eso es un problema que hay que resolver. Pero cerrarse solo a decir que basta con que una agencia nacional de agua lo va a resolver todo, versus cuando tú al otro lado tienes este concepto de expropiación, o finalmente que la calidad del derecho de agua pierda el mismo y se transforme en una concesión de carácter administrativa, regulada y decidida por un ente administrativo, con lo que todo el mundo sabe qué significa eso. No ayuda precisamente, como dice Salvador, al emprendimiento privado, porque a lo mejor puede ser que hayan empresarios con mucho sentido, como el que plantea en el sentido que plantea Salvador en Chile, que quieran invertir de esa manera con esas reglas, pero no sé si los inversionistas extranjeros querrán invertir de la misma manera. Entonces se plantean esos problemas de la realidad versus el ensoñamiento de algunas cosas e ideas que además vienen de hace muchos años, suenan muy a los 70, digamos, hermandad latinoamericana y todo lo demás, que encuentro yo están en el problema de esto. Por cierto, vuelvo a insistir, no me parece mala la idea de una Agencia Nacional del Agua, respondo a tu consulta, pero creo que el problema está en cómo concebir el derecho de agua, que es el gran tema. Y déjame responder, ya que fui aludido por mi querido Salvador respecto de mi apreciación respecto al presidente. Fíjate que el presidente Piñera, con todos los bemoles y quizás uno de los peores presidentes en democracia que ha tenido Chile, votó por el no. Por lo tanto, nunca validó la transgresión y violación de los derechos fundamentales. Y segundo, fue el que le dijo a la derecha a su cara: ustedes fueron cómplices pasivos. A diferencia del presidente Boric, a quien vimos con una camiseta de Jaime Guzmán asesinado, y después visitó al asesino de Jaime Guzmán en París. Entonces, a eso me refiero yo cuando hago la crítica política. A eso me refiero yo con las coherencias. No me refiero a otro tipo de cosas, a esas coherencias me refiero. Gracias. Muchas gracias. Otro programa más, Piedra Roseta. Recuerden que tenemos que estar informados independientemente si vamos a escoger la opción apruebo o rechazo. Importante que se informe con el borrador de la nueva Constitución, que ya está disponible. Hoy día estamos todos con el teléfono medio pegado. Yo estaba agradeciendo todos los comentarios que nos han dejado en redes sociales, pero fuera de eso, en general, día a día estamos con el teléfono. Así que ocupemos el teléfono para algo bueno y revisemos el borrador de la nueva Constitución, que ya está disponible en las plataformas digitales, para poder ir teniendo certeza si es que vamos a aprobar o rechazar. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, adiós. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.